Por supuesto, vamos ahí aclarando, ¿no? Algunas cositas que por allí la gente, a veces en las medidas, en los anuncios y demás, es como la duda, ¿no? La preocupación y también estos miedos del pasado que vuelven y que la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué hago con la exacto, la saco del banco, la dejo del banco? Y todas las dudas que generan, obviamente, ¿no? Es el bolsillo de cada uno. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, ¿lo están viviendo ustedes de esta manera, los economistas? Esta preocupación de la gente, mis ahorros, que la plata mucha o poca que tengo, ¿qué hago en este momento? Sí, bueno, esa es la primera pregunta que uno recibe como economista generalmente. Hoy el economista está muy demandado y nosotros estamos también destinando mucho tiempo como para entender la situación. Por darte un ejemplo, ayer cuando estábamos tranquilos, almorzando, viendo el superclásico, sale el cepo cambiario, controles cambiarios. Decís, uy, no de nuevo, ¿por qué? Bueno, después cuando empieza a pasar el tiempo, empezás a digerir un poco la situación, el contexto actual, bueno, como que justifica un poco la adopción de este control y también el contexto ayuda a mitigar un poco los riesgos del pasado. No es lo mismo el control que estamos viendo ahora comparar la situación en la que se aplicó en la época del kirchnerismo. O bueno, también no es un instrumento nuevo. Argentina yo creo que más del 50% de su historia está intervenido con controles cambiarios. Sí. Entonces, nadie muere en el medio. Los argentinos ya con una muy corta historia sabemos perfectamente cómo desenvolvernos y cómo evoluciona esta historia. Sebastián, hay una diferencia entre lo que sucedió, por ejemplo, 2001 u otras situaciones donde la gente hoy tiene el temor de que la plata que está en el banco quede en el banco y después no pueda recuperarla y demás, todos estos fantasmas del pasado que vuelven obviamente a estar presentes hoy, ¿no? Por la situación económica que vivimos y cambiaria. ¿Hay diferencia entre una época y hoy? Me encanta tu pregunta porque yo creo que es el primer miedo que tenemos que despejar. Sí. En 2001 lo recordamos por corralito, no fue un cepo cambiario, fue un corralito. ¿Qué pasaba en el 2001? Comparado ahora. En 2001 estamos en un régimen de convertibilidad, el cual el gobierno tenía que mantener una paridad cambiaria de 1 a 1. Y para eso tenía que destinar un montón de sus depósitos de la gente, reservas, etcétera, para conservar esa paridad cambiaria. Hoy tengo un tipo de cambio libre. En el peor de los casos, en un momento de estrés, sube el tipo de cambio. Ya reflexionamos por qué los controles cambiarios para que no suba tanto el precio del dólar. Ahora, en el 2001 teníamos una situación bancaria mucho más frágil. ¿Por qué? Pues los depósitos en dólares se prestaban ¿a quién? A todo el mundo. En un contexto en el cual los precios en dólares caían y había una recesión muy grande. Entonces había una probabilidad de que no se devuelva esa plata. Claro. Muy grande. Y después se prestaba mucho a los gobiernos provinciales, los cuales tenían déficit. Entonces la incobrabilidad de esa época era muy alta. Entonces en un momento de shock que hubo en la economía, se tuvo que conservar el retiro de depósitos para sostener la convertibilidad. Hoy ese riesgo no pasa porque el sistema cambiario está mucho más sólido y líquido. Los dólares están, porque los dólares de la gente, que han aumentado un montón durante la era Macri, más o menos de 10.000 millones a 35.000 millones, están o en los bancos o en el Banco Central. Se prestan únicamente a actividades exportadoras. El porcentaje de sus préstamos sobre los depósitos no es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos asustamos, sobre todo, ya si quieren lo analizamos, post-paso se instauró un miedo. Acuérdense que hasta las paso el tipo de cambio venía bajando. En julio el tipo de cambio promedio cayó. Eso venía reduciendo las inflaciones. Bueno, el estado anímico cambió post-paso, reaccionó los mercados, nos asustamos y fuimos todos a comprar dólares. Tenemos que estar de acuerdo en algo. Cuando aumenta la demanda, aumenta el precio y el dólar no está exento de eso. Y si no hay oferta, va a subir mucho más. Bien, ¿cómo funciona el mercado cambiario hoy? El Banco Central es el que venía vendiendo para sostener la paridad cambiaria, pues salimos todos asustados a comprar dólares. Bueno, los controles cambiarios que están buscando ahora, limitar un poco la demanda, justamente para que no suba tanto el dólar, principalmente las empresas, las personas han salido bastante beneficiadas en cuanto a esto, y exigir que haya más oferta, exigir a los exportadores, que son los principales generadores de divisas, que empiecen a alargar al mercado cambiario las divisas que justamente tienen para amortiguar un poco esta suba que venimos registrando. Con lo anunciado ayer, yo tengo un plazo fijo en pesos, ¿puedo sacar esa plata, ir a comprar dólares? Si tengo dólares en un plazo fijo, ¿puedo retirarlos? Y si nos puedes dar detalles en cuanto a las cantidades. Vos podés hacer lo que quieras, hasta $10.000 podés, como persona humana, dedicar tu ingreso a atesoramiento, ¿sí?
Deja de reflexionar sobre los $10.000. Piensen que $10.000 para una persona humana es bastante. Común, es claro. mucha plata. En promedio, el PIB per cápita hoy de Argentina es $10.000 por habitante al año. O sea, es como si destinásemos todo nuestro ingreso promedio a un mes de compra. Por el mes siguiente puede volver a comprar. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos margen para ir a comprar. Si tenés tu depósito en dólares y no te sentís seguro de que te van a devolver tus dólares, podés retirarlo tranquilamente. Que eso se puede hacer. Lo podés hacer. No es que vas a ir al banco, vas a retirar y te van a decir, no, imposible. Te pueden ya decir imposible en el caso que operativamente la sucursal no tenga dólares. Porque imaginemos que las sucursales no tienen todos nuestros dólares metidos. Son chiquititas, tienen normas de seguridad, la seguridad le cubre un monto. Es un país inseguro. Entonces, bueno, protegen el stock, lo cual no significa que el stock de dinero no esté. A los días se dedica a resolver esta situación. Vas y decís en el banco, lo quiero sacar mañana, pasado. Quiero sacar mañana, quizás te dicen, mirá, ya se sacó mucho, tenemos hasta 250.000 en esta sucursal, o podés ir a otro, podés esperar que ya no va a llegar un camión de caudales para reforzar. Pero tu plata está. Bien, eso claro, que eso también lo dijo, ¿no? La Cunza, fue como enfático en eso, no es que la plata no esté. El contexto actual, digamos, hasta las PASO estamos viviendo una situación tranquila, o sea, es un shock político lo que ha estresado el mercado. Lo electoral ha sido como... Exportaciones tenemos, no es como en la época del 2011 que se aplicó el cepo cambiario del kirchnerismo, que ya las exportaciones venían bajando, las reservas venían cayendo, obviamente, pero... ¿Sabés lo que vemos? Que el que tiene sus pequeños ahorros en dólares o en pesos dice, ¿qué hago? Claro, porque mucha gente que todos van a buscar la plata al banco. Entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Hago lo mismo que los demás o no? Que se sienta libre de estar tranquilo, hacer lo que quiere, porque lo está permitiendo. Lo único que le están restringiendo es la compra hasta $10.000 en un mes. Si se siente cómodo sacando su plazo fijo en pesos y comprando dólares, bueno, si él cree que la tasa que le paga el plazo fijo sobre la inflación no es suficiente o no va a estar seguro sobre el futuro, agarre su dólar y lo saque. Está disponible y va a poder hacerlo tranquilamente. No está preso en ese sentido. Claro que no, no hay un corralito. Ah, bien, bien, porque esa es la palabra, ¿no? Yo que, bueno, la semana pasada no estuve. Hablábamos pero de full escuché selectivo. Mucha gente diciendo justamente esto. Claro. Lo hablamos con Raúl Mercado. Es como que cepo lo asimilan a corralito y no es lo mismo. Cepo se asimila a corralito, cepo se recuerda con eventos medio incómodos del pasado. Recuérdense que ante el gobierno previo podíamos destinar un porcentaje de nuestro sueldo, que compraba un poquito con autorización. No, acá, digamos, podemos comprar bastante más. Han habido más restricciones sobre el atesoramiento en empresas, la parte... Esto es como que ha afectado, o por allí particularmente ha sido direccionado más para los grandes. Claro, no para el ciudadano común, podríamos decir. Fíjate que el 30% en promedio, el 30% de las personas humanas son los que compran arriba de $10.000. Entonces los montos más cotidianos que nosotros operamos son tickets más chiquititos. Los grandes operadores de los mercados de cambio son aseguradoras, importadoras, fondos institucionales, etcétera. Bueno, a ellos se le ha limitado un poquito más el juego justamente para conservar la situación que estamos viendo del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la volatilidad del tipo de cambio en un contexto que hay un shock político afectando a lo que venía funcionando la economía, no queremos que se traslade más al ciudadano. Eso es lo que cree el gobierno. Una sola pregunta más. ¿Puede ser una sola que, digo, a ver, se me vienen las preguntas o lo que habla la gente en la calle, que por allí también está bueno aclararlo, ya que lo tenemos a Sebastián acá. La palabra default. Default, sí. Exactamente, default. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Puede caer en default? Bueno, hay distintos términos del default. Mira, vamos a hacer definiciones. La semana pasada la Cunza dijo que instrumentos de corto plazo en pesos y en dólares no se iban a pagar el vencimiento para personas jurídicas y a personas humanas dentro de ciertas condiciones. Se van a reperfilar, fue el nombre que se usó. En realidad vos estás incumpliendo con los términos que vos habías acordado. Entonces, al postergar tu plazo, estás incumpliendo. Entonces aparece la palabra default selectivo, default restrictivo, etc. A ver, ¿hay plata para pagar? ¿Hay plata para honrar la deuda? Sí. O se está reordenando para eso. Es muy importante ver qué pasa con el giro de 5.000 millones del banco del FMI. Del Fondo Monetario. Pero más allá de eso, digamos, están reordenando el panorama dado el shock político que tuvo en el desequilibrio cambiario de la situación. Ahora, una cosa es un default, como el 2001, cuando no había plata para pagar un solo mango de capital o intereses. Hoy es distinto, tenemos otro perfil de vencimientos, tenemos otra caja, se puede pagar, se decide estirar nada más. Bien. Muy bien, ha sido clarísimo, gracias por evacuarnos un montón de dudas. Absolutamente. A nosotros y a la gente que está del otro lado con respecto a qué puedo hacer con todo esto que ha anunciado el gobierno en las últimas horas. Gracias, Sebastián, un placer. Muy amable. Cuando quieran. Gracias. Muy gentil. Bueno, yo creo que son las preguntas más... ¿Entendió todo? Sí, total, más que claro, más que claro. Las preguntas que se hace la gente en casa, ¿no? En la calle, y está bueno poderlo también desde un medio de comunicación, como desglosarlo y explicarlo más claramente como lo hizo nuestro economista invitado de hoy.